La impuntualidad es un tema que creo que no se toca mucho en redes sociales, o al menos yo no he visto a muchas personas hablando acerca de la impuntualidad y de todas aquellas consecuencias que ésta nos puede traer a nuestra vida. Y desde mi punto de vista es de aquellos temas que es importante compartir, ya que aunque a veces no lo parezca, la impuntualidad vaya que genera problemas o molestias para aquellas personas que lo son y para las que los rodean. Y esto se los digo de primera mano, ya que yo he sido muchas veces víctima de la impuntualidad de las personas que me rodean. Y claro que decirlo de esta manera puede dar a entender que yo jamás en mi vida he sido impuntual. Y esto por supuesto que no es así, yo sí lo he sido, pero no a un nivel en el que sea algo que me represente o que llegue a significar alguna clase de problema para mí y para mis allegados. Y es que este tema de la impuntualidad realmente es muy interesante, pero vaya que extenso, especialmente cuando comenzamos a indagar en el por qué, ya que déjenme adelantarles que esto no ocurre solo por flojera, sino que existen muchísimas otras razones. Ahora bien, cuando nosotros estemos hablando de impuntualidad, nos estaremos refiriendo a la falta de hábito o cuidado para cumplir con los horarios o llegar a tiempo a los compromisos establecidos. O en palabras muchísimo más simples, la impuntualidad va a ser cuando alguien llega tarde o no cumple con la hora establecida. Y estoy 100% seguro de que más de una persona que me está escuchando en este preciso momento ha tenido alguna clase de molestia por esto mismo, ya sea porque su entorno ha sido así, entiéndase sus amigos, su familia, sus compañeros o cualquier persona en general, o porque directamente esta persona es la del problema, es decir, es impuntual. Y aquí quiero abrir un paréntesis enorme, porque después de entender que la impuntualidad puede llegar a tener raíces personales, biológicas, fisiológicas y psicológicas, yo personalmente no considero justo señalar o culpar a alguien solo por llegar tarde, ya que en realidad casi nunca conocemos lo que hay detrás. Usualmente lo más fácil es decir esa persona es floja o no le interesa llegar a tiempo, pero ¿y si no es así? Y la realidad es que hay muchísimas razones que pueden llegar a explicar este comportamiento. Por ejemplo, existe algo llamado la falacia de la planificación, o también conocido como optimismo irrealista, en donde básicamente una persona subestima el tiempo que necesita para hacer algo, incluso si ya lo ha hecho muchas veces antes. Y realmente no es que quiera engañar a los demás, sino que realmente cree que puede hacerlo todo a tiempo. Y pues esa manera de pensar hace que se llenen de actividades, acepten más compromisos de los que pueden manejar y que confíen demasiado en que todo va a salir bien. Pero al final del día, cualquier imprevisto, ya sea un accidente de tráfico, alguna emergencia, algún retraso, pues vaya que termina desajustando todo su día. También existe algo llamado ceguera temporal, que tiene que ver con la forma en la que algunas personas perciben el paso del tiempo. No es que no les guste llegar tarde, sino que literalmente les cuesta sentir cuánto tiempo está pasando. Esto puede darse en personas con TDAH, por ejemplo, o incluso en cualquiera de nosotros cuando estamos muy concentrados o muy estresados. Y esto por supuesto que nos ha pasado a muchos de nosotros. A eso por supuesto se suman factores biológicos, ya que no todos tenemos el mismo reloj interno, sí ese mismo reloj interno o reloj biológico que tanto hemos escuchado, ya que hay personas que funcionan mejor por las mañanas y hay otras que rinden más por la tarde o por la noche, y estos últimos por razones fisiológicas suelen tener más dificultades para adaptarse a los horarios estrictos de nuestra sociedad, que todo lo hacemos en la madrugada o en la mañana. Todo esto nos lleva a que la impuntualidad realmente no siempre es por falta de interés o de respeto, sino que a veces llega a ser un problema de ajuste entre la persona y su entorno. Y es que vivimos en un mundo que se mueve con una idea muy rígida del tiempo, pero la realidad es que cada cuerpo y cada mente funciona completamente diferente. Por eso mismo, antes de juzgar a alguien por ser impuntual, creo yo que vale la pena intentar entender qué hay detrás, cuáles son las razones de su comportamiento, ya que a veces no es solo desorganización, sino que llegan a ser por razones de lidiar con el estrés, la ansiedad o incluso con emociones más profundas. Y es que es justamente por eso que este tema de la impuntualidad se vuelve bastante interesante, ya que si intentamos profundizar en las razones, que son bastantes, podemos volvernos más conscientes de la situación y de esta manera poder comprender a nuestro entorno, y nuestra perspectiva de las cosas sería completamente diferente. Pero bueno,
ya cerrando este enorme, gigantesco paréntesis, las consecuencias que la impuntualidad puede llegar a atraer no deberían minimizarse para nada, ya que prácticamente ataca 3 áreas importantísimas de nuestra vida, que son la social, la laboral y la personal. Digo, viéndolo a grandes rasgos y desde mi punto de vista. Y es que volviendo con el concepto de impuntualidad, usualmente nosotros lo asociamos como una falta de interés o de consideración enorme por el tiempo de los demás, que a su vez también llega a asociarse como una desvalorización de la relación de los individuos. Y aquí necesito que nos pongamos en los zapatos de la persona que espera, aquella que después de haber acordado una hora y fecha exacta, llega al lugar y cumple con su compromiso de estar en tiempo y forma en el lugar, pero lo hacen esperar en un periodo de tiempo de 2 minutos a quizá más de 2 horas. Ahora bien, ¿cómo crees que se sentirá? Pues de entrada ya te puedo decir que no muy bien, ya que quien espera puede llegar a sentir que su tiempo pues no es valorado o que siquiera es importante, lo que por supuesto puede llegar a generar frustración, resentimiento y algunas tensiones en él. Y sí, puede que parezca exagerado, pero justamente esa es la parte que muchas veces nosotros no vemos o que no queremos ver. Pero lo curioso es que cuando ya se vuelve una conducta que se repite constantemente, la persona que lo comete, es decir, aquella persona que ha sido impuntual en repetidas ocasiones, también se está perjudicando a él mismo. Y es que ahora, viéndolo desde los ojos de las demás personas, pueden llegar a percibir a este individuo que es impuntual como alguien poco confiable o hasta desconsiderado, lo que por supuesto daña o puede llegar a dañar todas sus relaciones sociales. Lo malo de esto es que puede llegar a aislarse a esta persona, ya que muy seguramente ya no la tomarán en cuenta para compromisos o actividades, por ejemplo, ya que la confianza que se tenía en esa persona se rompió, y una vez rota esa confianza es muy difícil repararla. Por eso es muy importante, y me gustaría señalarlo aquí, que realmente valoremos la confianza que los demás depositan en nosotros, ya que créanme que confiar algo, lo que sea, en alguien más es muy complicado. Y la impuntualidad justamente ataca eso, la confianza, ya que no es solamente un acto que puede verse como de desinterés o de flojera, sino que puede llegar a ser un reflejo de nosotros mismos. Por esa razón no es de minimizar cuando ya comienza a presentarse recurrentemente esta situación. Ahora bien, en el entorno laboral, en donde el tiempo toma protagonismo prácticamente todo el tiempo, creo que alguna vez hemos escuchado que el tiempo es dinero o que el tiempo se traduce en productividad, y pues muy alejado de nuestra realidad no se encuentra, ya que bajo este esquema las consecuencias de la impuntualidad pues llegan a ser más severas y tangibles, porque imaginémonos a un trabajador que llega tarde habitualmente, o que no está en su trabajo o en su puesto en su hora de entrada. Pues esta simple, pero como ya hemos visto, complicada acción, no solamente afectará su rendimiento en el trabajo, sino que además puede influir en la dinámica o flujo de trabajo de todo el equipo. Es decir, pueden llegar a retrasarse las actividades, las juntas, entregas, entre otros, lo que por supuesto puede llegar a generar una molestia o un malestar en sus demás compañeros. Pero bueno, esto es viéndolo de una forma muy simplificada. La cuestión está en que el mundo se mueve en dinero, y pues las empresas también. Y económicamente hablando, esto no es para nada beneficioso para una empresa. Y es que quizá no lo vemos, pero esta impuntualidad y todas sus implicaciones pues pueden llegar a generar costos considerables, como tener que reprogramar reuniones, mover o reprogramar actividades, tener que cubrir ausencias, y digo, ya se imaginarán otras consecuencias. Pero hay que tomar en cuenta que todas estas consecuencias pudieron haberse evitado. Pero más allá de las consecuencias económicas, laboralmente aquí se pone en riesgo la reputación profesional del individuo. Porque ¿qué te llega a decir que una persona sea impuntual en su trabajo? Pues esto puede llegar a percibirse como una falta de profesionalismo y de seriedad. Y de forma parecida al aislamiento que se genera socialmente, laboralmente hablando, existen sanciones, como disminución de las oportunidades y hasta la pérdida de empleos. Así que sí, viéndolo laboralmente también es de muchísimo cuidado. Ahora, también la impuntualidad tiene consecuencias internas y muchas veces son las más difíciles de notar, porque como ya vimos, no se trata solo de llegar tarde, sino de todo lo que eso genera dentro de uno mismo. Hay personas que viven con ese estrés constante de salir corriendo, tener que inventar excusas, sentir que siempre están quedando mal con alguien.
Y aunque parezca algo pequeño, con el tiempo eso cansa y puede terminar afectando la forma en que uno se ve a sí mismo. Y cuando eso se repite muchas veces, empiezas a creerte todas las etiquetas que escuchas. Soy irresponsable, soy desorganizado, nunca hago nada bien. Y estas ideas, aunque parezcan solo palabras, pues van moldeando la forma en que actuamos. Lo peor de todo es que se vuelve un círculo vicioso. Como ya te sientes así, sin darte cuenta, repites los mismos comportamientos, confirmando estas ideas una y otra vez. Y entonces la impuntualidad deja de ser solo un hábito o un descuido y se convierte en una especie de autosabotaje. Por eso creo que es importante entender que ser puntual no es solo cuestión de tiempo o de disciplina. También tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos, con aprender a respetar nuestro propio valor y el de los demás. Porque cuando logramos eso, la puntualidad deja de ser una obligación y se convierte en una forma de cuidarnos. Y al final esto nos muestra que la impuntualidad no se trata solo de llegar tarde, sino que detrás existen una serie de tendencias que se repiten una y otra vez, y que cada vez que alguien llega tarde y recibe una reacción negativa, créanme que no pasa para nada desapercibida, ya que esta comienza a generar culpa, ansiedad o una sensación de fracaso. Y como es de suponer, esto afecta la autoestima y la autopercepción que se llega a tener de uno mismo, ya que cuando uno se siente así, en el que se convence a sí mismo del que no es responsable o que no es capaz, pues es muy fácil caer en el mismo patrón, ya que inconscientemente te termina dando igual el llegar tarde. Por eso mismo, más que juzgar, creo que vale la pena entender lo que hay por detrás, ya que si intentamos reconocer estas razones, podemos intentar romper este ciclo y de esta manera comenzar a darle otro valor a nuestro tiempo y al de los demás. Y bueno, esto fue el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, te invito a que te suscribas y des like. Esta fue mi opinión y mi punto de vista al respecto de la impuntualidad, pero más centrado en las consecuencias y ahondando un poquito en las razones, porque cuando comencé a investigar un poco sobre este tema, pues vaya que encontré mucha información bastante interesante, porque lo que les dije al inicio no es ninguna mentira, realmente esta clase de temas sí llegan a ser bastante extensos, pero bueno, ya estoy hablando muchísimo en el final. Y me gustaría que en los comentarios dejaras tu opinión al respecto de la impuntualidad. ¿Qué opinas de esto? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué otras consecuencias has visto a causa de la impuntualidad? ¿O por qué otras razones tú consideras que esto se llega a presentar? Creo que es muy interesante cuestionárnoslo, ¿no? Y bueno, eso fue todo por el video de hoy y nos veremos para el siguiente. ¡Adiós!